voy a hacer la obra Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega como uno de mis humildes homenajes a nuestro querido maestro Roberto Méndez y también con el deseo que les guste a todos. Un gran agradecimiento para todos los que han venido hasta aquí. Y bueno, este año Sur Editores decidió nombrar autor del año a Roberto Méndez, uno de los escritores cubanos viejos más notables, sin lugar a dudas, con una obra extraordinaria en la prosa, en la poesía y en el ensayo. Y queríamos reunirnos en torno a su obra y a su persona, en un ambiente, como él también diría, coloquial, de amigos, sin mucho academicismo y con la emoción de tenerlo entre nosotros. Y para ello pues convocamos a algunos amigos notables intelectuales cubanos que hablarán sobre su obra y algunos sobre su amistad, sobre su vida. Leila Lega, Daniel Césped, Reinaldo Montero y Norberto Godín. Comenzará Leila
Humberto, Daniel, y en ese orden, y Reinaldo Serrano. A mí me gusta escribir lo que voy a decir, pero en este caso algo no se movió bien y parecía que todo iba a conversarse. Y yo tenía algunas ideas sobre las que conversar acerca de Rubén, el tiempo en que él lo escribió. Yo soy una lectora que me encanta la poesía de Roberto. Lo conocí, conocí su poesía antes de conocer a Roberto. Después la vida nos puso en un mismo casi barrio del Auto. Él era el hombre que vivía bajo el Farallón e iba a visitarme. Y es un gran amigo que compartió con nosotros, con la familia, y la familia nuestra, los hijos iban a la escuela juntos. O sea, la vida me dio ese privilegio, me dio el privilegio también de conocer su pensamiento mucho más cotidiano, más a la mano, su familia, su amor profundo a la familia. Yo le hice una pregunta y él me contestó. Yo le dije, ¿qué no harías ahora en este tiempo? Y sobre todo, priorizó a su familia, no dejaría de estar con su familia, no dejaría el país en lugar de asiento en el que está, porque a partir de aquí él ha hecho una obra extensa, una obra que tiene más de 40 títulos. Quizás para cuando hagan la nómina de los premios nacionales de literatura debieran contar con que este autor tiene más de 40 títulos. Ensayo, poesía y novela. Y en ensayo ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los autores, sobre todo poetas cubanos importantes. Lezama ha sido vital y ha sido una influencia importante en ese modo que tiene él de ver la poesía como filosofía, como expresión filosófica de una existencia, de un mundo. Pero bueno, volviendo un poquito a la anécdota, yo también me considero afortunada de haber tenido un compañero, Roberto, todo el mundo sabe que es católico. Yo soy estoica, creo en Dios, pero no soy católica. Pero respeto mucho eso y a veces me siento muy abandonada por Dios. Y me he reconfortado leyendo a Roberto, sobre todo en estos últimos 4 libros, El descenso de Alceste, Cartas de la Plaga, Diario de la Epidemia, y este último que es Las Bibliotecas Perdidas, que está en preparación, hasta 2023 ha estado en preparación, todavía lo está escribiendo, y he encontrado que las mismas dudas de ese hombre ante Dios, creo yo, es lo que leo, y ante la existencia y ante la soledad del ser, yo las he tenido, o sea, que yo siento una comunión. Roberto, yo guardo una imagen muy simbólica de Roberto y en 2009 yo casi quemé mi casa y tuve que hacerme un injerto, estuve en cama casi un año y la vocación también de amigo, de compañero religioso, no se puede explicar de tantas cosas, estuvo Roberto, me acompañaba, se sentaba en una silla y me acompañaba yo con un dolor rabiando porque aquello era, pero Roberto estaba allí. Y extraño, ya me mudé, ya Rolando no está, vivo en otro apartamento y le debo a Roberto hacerle el té que a él le gustaba cuando vivíamos cerca y podíamos acompañarnos en la farmacia, en las conversaciones más triviales y en otras que no lo eran tanto. Me alegro muchísimo de estar compartiendo este espacio. Me gustaría haber escrito cosas más profundas, creo que las voy a escribir de todas maneras. Pero bueno, doy la palabra a los demás que tienen que decir cosas, supongo que mucho más importantes que las que he dicho yo. Gracias. Bueno, ante todo quiero aclarar que hace meses que Leila y yo no coincidían. Digo, porque lo que voy a leer ahora tiene que ver mucho con lo que ella dijo. Por suerte, como lo escribí, no parece que es un plagio galopante. Le puse como título Crónica de algunas primeras veces. Y cito:
En septiembre llegué a La Habana acompañado por una antigua maleta de cartón a rayas que seguramente había arribado a la isla en los días gloriosos del Marqués de Comillas. Fin de la cita. Así leemos las noticias del desembarco en un ahora remoto 1976, por primera vez en la capital de todos los cubanos, de un joven de precoces 18 años proveniente de la suave comarca de Pastores y Sombreros. Venía becado a estudiar una carrera universitaria, sociología, encasillada con más interrogantes que respuestas, y a encontrarse con ese sitio imaginado cara a cara como Eugenio de Rastignac con París, y a beberse y a tragarse, bébeme, cómeme, Lewis Carroll dice, a una ciudad con todas las expectativas e ilusiones del mundo, donde podía encontrarse con sus lecturas y sueños de adolescente, cultivados en un hogar amable y en la más castellana de nuestras provincias, y por demás ávidos de cultura y conocimientos. Una Habana que, casi medio siglo después, añoramos en el desamparo de hoy, padeciendo su desaparecido y nostálgico esplendor en aquellas nuestras edades, donde éramos felices con tan poco y no lo sabíamos. Una ciudad donde el joven franco y curioso que siempre ha sido, en sus primeras veces de iniciado, vería deslumbrado a Alicia Alonso bailar su Carmen en la Ciudad Deportiva, o en la Biblioteca Central de la tricentenaria Universidad de La Habana, despaliaba archivos, lecturas clandestinas, curiosidades librescas, o se tomaba un cóctel en el bar elegante del Hotel Riviera, mientras Felipe Dulzaide y sus armónicos eran dueños de la noche. Tal vez todavía no supiera que el notable músico era además el hermano materno de su admirada Fina García Marrús. Y cito a Roberto: si en algún momento de mi vida la cultura debió dispensarme una felicidad sincera y profunda, fue entonces. Fin de la cita. Lo resume con sus propias palabras en esa educación sentimental con la edad en que todo era posible. En cuanto a sus estudios de sociología, y lo cito, disciplina que por entonces ni mis condiscípulos y yo sabíamos definir, le sirvieron, amén de ese callejear sin rumbo y con rumbo en su aprendizaje habanero, para conocer a profesores y amigos de siempre. A uno de ellos, Víctor Rodríguez Núñez, su compañero de aula y de noviciado en las lides literarias, debo el haberlo tratado un tiempo después de la llegada de ambos a los predios becarios de Tercera y F. Víctor, por cierto, autor de un temprano artículo aparecido en el Caimán Barbudo de la época, donde se interrogaba para qué servía la sociología, fue el primero que recuerde que apostó desde el principio y apasionadamente, de otra forma no sería Víctor para los que lo conocen, sobre los talentos y virtudes de este condiscípulo que para el resto de los mortales no era más que un imberbe y silencioso gordito de provincia. Arturo me anotó como Reinaldo Montero, uno de los fundadores en 1971 de nuestras tertulias sabatinas en H17, sería otro entusiasta, igual en su caso no podía ser menos, en celebrar a aquel joven camagüeyano que, como rezaba un eslogan paternalista aparecido en los primeros títulos del Premio David, apuntaba a dar un paso más allá de la promesa. La vida le dio la razón a ambos con creces, y por eso hoy estamos reunidos aquí. Otra referencia ineludible de esos años iniciales de escaramuzas e inquietudes escriturales fue el taller literario Roque Dalton, que en los predios de la colina universitaria y su muy ilustre Parque de los Cabezones constituía un espacio natural de nuestras primeras lecturas compartidas. De esas peñas, en las mañanas de los sábados, Roberto recuerda, bajo el aura tutelar de la generosa Margaret Randall, al propio Rodríguez Núñez, a Arturo Arango, a Ramón Fernández Larrea.
Conservo una foto generacional donde junto a los ya mencionados aparecemos, entre otros, desperdigados por muros, escalones, césped, Mario Benedetti, del que se adivina su perfil, como en toda foto de grupo que se respete, compartiendo su exilio con aquel puñado de desarrapados. El trovador y poeta colombo venezolano Antonio Castro, Ramón Vidal Chirino, ingeniero de profesión que tenía un particular sentido del humor, y los entonces alumnos de humanidades, Eulalia Casas, Lali, Ale Freite, Vladimir Zamora, Jorge Luis Arco, Yoyi, Arsenio Cicero San Cristóbal, inefable como su nombre García Marquiano, José Luis Coco Ferrer, Alfredo Prieto El Pillo, Leonardo Padura, Pedro de la Hoz y quien esto escribe. Años después, en sus respectivos momentos, lejanos o cercanos, Benedetti, Vidal, Antonio, Vladimir y Pedro desfilaron al más allá, limbo, universo u Olimpo que seguro tenemos los ateos, lo que comento con licencia de quien hace más de un cuarto de siglo fue designado consultor del Pontificio Consejo para la Cultura de la Santa Sede para Latinoamérica. Otra condición de su persona que enorgulleció a muchos de sus colegas, y aunque algunos nos apuntamos a paganos, nos reconocemos a su vez como creyentes fervorosos y convencidos de la amistad. Aunque nos conocemos hace casi media rueda y hemos sostenido siempre una relación espontánea y cordial, no se puede decir que seamos en toda la extensión del compromiso amigos asiduos o cercanos, pero sí por el devenir caprichoso o no del azar he tenido la oportunidad de participar con él en alguna de sus primeras veces. Cuando estuvimos compartiendo mesa con Soleida Ríos y Víctor en el verano de 1989, en la presentación de nuestros poemarios y en la ocasión en que Roberto rompía lanzas con su primer libro publicado en una editorial nacional, Carta de Relación, Editorial Letras Cubanas, 1988. O cuando recién mudado con su esposa Yamilé desde los Lares Aramontinos, lo visité en la que para mí era su primera casa habanera, situada a la vera de los pasionistas de la Víbora, la Plaza Roja y la calzada más bien enorme de Jesús del Monte. Aprovecho para recordar una verdad rotunda a los que lo conocen, y es que Yamilé y su hijo son la influencia, como debe ser, más bienhechora, tanto en su escritura como en su vida. La tarde del 2000, cuando en los predios de la Cabaña asistimos a la primera edición del premio de poesía Nicolás Guillén, el cual obtuvo por su obra Viendo acabado tanto reino, el querido y admirado Sigfredo Ariel, quien había concursado en la misma convocatoria, me comentó su más sincero reconocimiento a los méritos del colega que en buena lid había sido premiado, lo cual me complació entonces por el galardón de uno como por la lección de ética del otro. Como final feliz de esta anécdota, no nos extrañó e igual celebramos que al año siguiente el premio correspondiera a Sigfredo. Estuve presente también en su primer ingreso a la Academia Cubana de la Lengua como miembro correspondiente y que tuvo lugar en esta misma sala García Lorca en el 2006. Y digo primer ingreso, pues fue aceptado justo al año siguiente como miembro correspondiente en residencia y electo en febrero del 2009 como miembro de número. De esa tarde, o fue una mañana, tengo memoria del júbilo con que los asistentes lo acompañamos y del recordado Lisandro Otero, por entonces director de la academia y anfitrión natural, quien se acercó entre desconcertado y contrariado para reclamarme: Norberto, ¿cómo se te ocurre venir con chorro a un acto tan solemne como este? Mi respuesta fue la más inocente de las sonrisas. Una anécdota que disfruté, pues salvo el reconocido narrador, nadie más entre los presentes, incluyendo el protagonista, reparó o tuvo a bien en censurar mi estalaje. Harold Bloom, en La angustia de las influencias, le pide a un poema tres cosas, y cito: esplendor estético, poder cognoscitivo y sabiduría. Fin de la cita. Virtudes que a mi modesto entender reúne el arte poética de Méndez,
lo que reconocemos en sus diálogos permanentes con lo mejor de la poesía de la lengua y de nuestra tradición, como Casal, La generación de Orígenes y otros tantos hitos de nuestra literatura, de lo que dan fe sus varios títulos, tanto en prosa como en verso, o sus diversas intervenciones públicas. De las varias lecturas que he sido testigo, ahora recuerdo su conferencia sobre el antológico poema de Nicolás Guillén, Epístola, donde se conjugaron en su sazón, nunca tan bien dicho, recordando el fufú montañoso y el rubicundo plátano amarillo, dos de sus grandes pasiones, la poesía y la gastronomía. O en los últimos tiempos lo escuchamos leer en este mismo espacio, no sé si sería por primera vez, sus textos pandémicos, reunidos luego en Cartas de la Plaga, y que cerrando un círculo mereciera el premio Nicolás Guillén del presente 2024. En su libro Autorretrato con Carlos, prologado por otro de los enlaces que nos fue tan querido y afín como el muy recordado Enriquito Sainz, aparece un texto de largo aliento que es de mi preferencia, El Rostro, versos que nos aprenden desde su primera estrofa, y cito: si los teólogos no supieron distinguir tu rostro, si las páginas revueltas, las elucubraciones se multiplicaron, cuando el mucho barro, la mordedura del tiempo y la ira escondían tu facción, no fue su culpa. Bueno, que para mí, en su sencillo esplendor, identifica la tesis de Guillén. Al elogiar a su maestro Cintio Vitier, reconoció entre sus valores las claves ejemplares de tradición, espiritualidad y pensamiento ético, que a mi razonar también son consecuentes con la identidad de la obra y el autor que hoy celebramos. Y de nuevo, a mi modesto entender, uno de nuestros escritores actuantes imprescindibles, algo que suscribo con tendenciosa complicidad. Con esta declaración, que no creo que sea para nada audaz ni original, termino mi agradecimiento al escritor y a la persona que en algún encuentro y lugar ocasional de nuestras vidas, hace la florera de casi medio siglo, saludé por primera vez cuando éramos tan jóvenes y felices, con la edad donde todo era posible. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Roberto me dijo que improvisar, pero como yo estoy todavía en fase recuperativa, imposible. Y traje algo escrito para más o menos amenizar esto. En el caso mío. Bueno, remató, yo pensé que iban a sacarlo. Sí, no, Para que no seamos algo. Pero te quedó bien. Sí, quedó buenísimo. Hace ya unos años que conozco a Roberto Méndez Martínez, aunque yo lo conocí incluso antes de tratarlo en persona, algo que consideré hacer por mucho tiempo, pues mi timidez me lo impedía. Pero un día aquel lector de las entrevistas y ensayos cortos de Méndez decidió romper el hielo y, aprovechando su puesto en la editorial Arte y Literatura, se atrevió a llamarlo para conversar con él. Quizás más por cortesía que por curiosidad, accedió Roberto a conversar conmigo en la primera planta del Centro Cultural Padre Félix Varela, donde se fraguan las revistas Paso Laical, Vivario y Palabra Nueva. Lejos estaba de imaginarme que meses después Roberto, en su condición de director de una de las revistas más leídas de Cuba, me iba a llamar para ser miembro del Consejo de Palabra Nueva. Ese día conversamos sobre el arte de reseñar, el ensayo, los libros y María Zambrano. Pues una vez más diré que si soy zambraniano, algunos prefieren el término zambranista, es primero por Roberto Méndez y luego por el también querido Enrique Sainz, a quien se extraña mucho. Con el paso del tiempo, la relación Zambrano, Roberto y mía no ha hecho más que crecer desde que leí de la editorial Capiro Castillo Interior y de Cauce En la Paz de estos desiertos. En ambos volúmenes destacan los ensayos sobre la pensadora andaluza. Roberto, que ha sido leal a María Zambrano, me ha aconsejado en más de una ocasión: léela con pasión pero siempre con cautela, para así no idolatrarla, para comprenderla como escritora, para entenderla como persona. Recuerdo también de aquel día cuando le revelé que uno de mis sueños era prologarlo.
Qué pretensión la mía querer ser parte de uno de sus libros y nada menos que de ese pórtico intelectual, crítico y amistoso que supone un prólogo. En un momento que Roberto me miraba, se me ocurrió imaginar que iba a traer a colación a Ortega y Gasset cuando el conde de Nieves le pidió al filósofo un prólogo para su libro de caza y el ingenioso madrileño escribió: no sé por qué una cálida amistad necesita florecer en prólogos. Pero la ocurrencia muy cinematográfica se vino abajo ante la respuesta sobria de Méndez. No todos los sueños se cumplen, Danilo. Al pasar los años, Roberto se convirtió en un guía directo y exigente, ya fuera por los textos que siempre quise escribir o por encargo, esos que suelen ponerme los pelos de punta. Una vez en el Consejo de Palabra Nueva, donde rigor y amenidad se daban la mano, espero se la sigan dando, defendí un texto mío y cuando parecía que se iba a pasar para otro, me pidió una nueva versión porque la autora y su libro se merecían algo mejor, lo que agradecí luego. En otra ocasión gustó mucho una recensión de las que tenía que entregar cada mes por ser miembro del Consejo y Roberto cerró con el siguiente comentario: espero que ese libro y su autora merezcan esa reseña tuya. Cuando Roberto pensaba que solo leía sus ensayos y narrativas, me pidió presentar uno de sus poemarios, Fiestas de Otoño, en una feria del libro, y unos años después pareció pedirme que escribiera sobre superstites. No obstante, me dejó boquiabierto cuando al entregarme un ejemplar iba de camino a mi casa y escribió un mensaje por WhatsApp: espero un comentario literario tuyo como los que hacían los grandes exégetas andaluces. Tragué en seco, sentado en una Gacela 5. Este y su libro hermano Descensos de Alceste han sido, sin embargo, dos de sus libros de poemas preferidos. Pensando en la espontaneidad de unas palabras para este día, encontré un mensaje por WhatsApp donde Roberto me dice: espero que el huracán te fuera leve. Por acá apenas se sintieron viento y lluvia, pero estuvimos más de 30 horas sin electricidad y sin agua, sin corriente. He pasado 2 noches sin dormir por el calor. Cuando puedas dar fe de vida, abrazos. Me preocupé porque pensé se me había olvidado responderle y porque 30 horas no me pareció mucho en comparación con los 5 días que estuve yo sin corriente. Pero al mirar bien el mensaje, me percato que no se trataba del presente contexto, sino de uno pasado, cuando otro huracán azotó el occidente cubano hace 2 años. Pues el mensaje es del 29 de septiembre del año 2022. Pero en honor a la verdad, prácticamente no ha habido tantos cambios. Parece un mensaje posterior al paso de Rafael. Aunque pensándolo bien, en 2 años ha habido novedades. Roberto ha ganado un nuevo premio, ha sabido permanecer en la academia con toda la parsimonia del mundo y pese a todo, ha vuelto a ser al mismo tiempo poeta, ensayista y narrador. Por mi parte, lo he podido entrevistar, he vuelto a escribir sobre otro de sus libros, hice las palabras de contracubierta de uno de sus más recientes poemarios y antes pude cumplir un sueño, escribí el prólogo de su libro sobre Lezama Lima, El tiempo dorado por el Nilo. No todos los sueños se cumplen, pero para uno de los míos solo tuve que esperar no tanto por la cálida amistad de que hablara Ortega y Gasset, sino por las circunstancias intelectuales idóneas. No siempre se publica de algo o alguien cuando uno quiere. Se trata más bien de cuando se puede, en virtud de condiciones más abarcadoras y acaso justas que un personalísimo deseo. Enhorabuena por la obra múltiple de uno de nuestros mejores escritores cubanos de la contemporaneidad. Muchas gracias. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Es asombroso. Yo sabía que la novela iba a quedar relegada, así que yo agarré uno. Es uno el Roberto Méndez de la poesía y otro el Roberto Méndez de la novela. En las novelas se modera el recogimiento y la abstracción que campean en la poesía y se aviva la ironía. Y el poeta, embosado en personajes, se permite alguna que otra exaltación un poco menos que física, ajena a las otras exaltaciones, las que en su poesía andan por los adentros. No es que se vaya a pique la manera parsimoniosa de avanzar sílaba a sílaba, ni que el descuido haga su fiesta. Pero en las novelas de Roberto Méndez hay menos meticulosidad, al menos visible, y el trazo se ancha. A propósito de descuidos, Cervantes es el campeonísimo. Vuelve a aclarar que ningún escritor sería tan loco y tonto de colocar descuidos de manera deliberada, lo que ratifica la idea de que a veces duerme hasta el bueno de Homero,
como apunta Virgilio, Marón, no Piñera. Tampoco lo perdemos. Así que en poesía podríamos llamarlo Roberto el Insomne. Mientras que en prosa, su mortero tiene arena de otra playa, un poco agreste, muy atractiva. Demos un paseo breve por dicho paraje. En la novela Ritual del Necio, con personajes del universo wagneriano y otros, aunque Perceval se llame tal cual y no Parsifal, encontramos la escritura que por comodidad la crítica llama poética. Les confieso que no sé qué se quiere decir con eso, porque si hay eficacia en el decir, la culpa no es de nadie más que de la poesía, incluso cuando se blasfema. Sí, en Ritual del Necio importa y mucho el regusto por la erudición. Con alternancias de guiños y burlas asistimos a una mascarada galante, que es como decir a una fiesta nombrable. Ahí están Lezama, Casal, Cecilia Valdés, el persistente Espejo de Paciencia, todos engastados en una estructura sólida que resiste el remandingo que arma un narrador inclemente al que le da la gana de ir de acá para allá, para acá, con un optimismo de chancho borrachón y con humor. Benditos sean los rocambolescos y el humor. Ritual del Necio es además una suma de ensayos. Y lo es incluso cuando la novela no se pone juiciosa, que a veces muy juiciosa es. Y qué cantidad de metamúsica. No solo por culpa del personaje Andrés, me obligó a buscar el Doctor Fausto de Tomás Mann. Recordemos, dicho sea de paso, que donde hay música no puede haber cosa mala, según Alonso Quijano, que no alcanzó a degustar reggaetones. Salgamos del ritual no del necio, sino del lúcido, y entremos en el callejón del infierno. Aquí la realidad es incierta y la ficción es verdadera. Todo es artificio verosímil y todo es certeza puesta en duda. Hay un grado mayor en el arte de procurar la verosimilitud, y ese grado es tensar la cuerda, forzar los sucesos. Y hay pirotecnia sin alaraca y crudeza con morbo comedido. A ratos percibo un aire a periodismo del tipo qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Pero aparecen los monólogos que me llevan al interior de los personajes. Y por encima del qué, del cuándo y del cómo, lo que se muestra es la condición moral frente a hechos que ponen a prueba a los implicados en la trama y a nosotros mismos. Algunos pecan de pusilánimes, en variantes varias, mientras alguien que se mantiene en sus 13 está dispuesto a morir. En la galería de personajes aparecen un interesante brigadier, un jefazo, que se sirve de murciélagos delincuentes, y hay ricos desde el punto de vista pecuniario que son pobres de cuerpo y alma. Pero no, echemos a un lado la galería, que es tan interesante como densa y estrecha, mucho más extensa que los callejones de Santa María del Puerto del Príncipe. Por cierto, averigüé que el callejón más pequeño de Camagüey es el de la Miseria, nombre raro, en la plaza de Bedoya, pero el más estrecho es Funda de Cáter, en Poza de Mate, aunque ande en disputa con el callejón del cura. El callejón de Roberto Méndez tiene de los tres. Echemos a un lado también los callejones. Importa más la quema de un cadáver. ¿Ocurrió o es cuento? Y del nuevo metabolismo a que se ven forzadas las familias. Y el que la locura reine y que los exiliados estén a punto de morir de melancolía, y el que la malignidad borbotee en el Senado de la República, yo que no sé decir la República, escribe Eliseo Diego, importa muchísimo más que no quepa ni acto de justicia ni APN en callejón tan angosto. ¿Y qué nombres? Ya los niños no llevan nombres como Ana Josefa, Diego Esteban, Miguel Adolfo.
Otras novelas de Roberto Méndez me andan dando vueltas en la cesera. Las repaso ahora mismo apuntando solo un detalle, uno, y rápido porque no disponemos de ustedes ni yo de todo el tiempo del mundo. Los personajes de Ana y Lolina en El fuego de Rohan llueve sobre La Habana son la antítesis de Ana Josefa. La idea de que la vida que no contribuye, que no tributa, no valió la pena y que se encuentra en las entrelíneas de las variaciones de Jeremías Sullivan. Ese es un libro que poco a poco va creciendo como novela en mis entendederas. Las referencias culturales que se hallan en Música nocturna para un hereje, donde faltó explicar que si tienes catarro debes tocar la nota sol con insistencia para que se vaya la moquera, y que jamás se debe jugar con las escalas de sol menor, o en una de estas idas y venidas te atrapa la melancolía, y que los intervalos de sexta son muy recomendables para los enamorados. No he leído y después de ese desierto, yo no sé si eso salió después del ensayo, o sea, era lo que te faltó poner en el ensayo, lo metiste en la novela. Bueno, puede ser. Ni El diario de la epidemia me interesa, pero el diario de la epidemia me interesa en mucho. La cena en el palacio del príncipe Ruspoli. Sospecho que la cena de Samiana se queda en Pisco Labis. Capítulo aparte es la suma de crónicas que se titulan Leyendas y Tradiciones del Camagüey, que me hizo evocar Oros Viejos de Herminio Almendros, uno de los primeros libros que leí, si no el primero. Debo confesar, entre paréntesis, que al principio tomé las llamadas a pie como absolutas supercherías. No me creí que aclararan circunstancias y variantes argumentales, pero luego me di cuenta de que no estaban ahí para manipular al lector. ¡Qué lástima! Con estas novelas y trabajos en prosa de Roberto Méndez, me reafirmo en la idea de que los poetas deberían dejar los poemas en paz y dedicarse a la novela. No hay la más mínima probabilidad de que un buen poeta no escriba una buena novela. Entiéndase que se trataría siempre, o casi siempre, de una novela resistida a llamarse novela. Y qué bien, porque en ese tipo de novelas ocurre algo milagroso, crece. Por ejemplo, mientras más pasa el tiempo, Variaciones de Jeremías Sullivan será mucho mejor novela. Muchas gracias. Bueno, Roberto, ¿vas a decir algo? ¿Por qué no le dan un espacio a Yalí para que toque A ver, estaba dejando. Y no, ella puede tocar ahora y después porque tiene un repertorio muy amplio y entonces poderme asentar lo que voy a decir. Ok, está perfecto. Sobre todas las cosas yo quería también agradecer, por supuesto, la presencia de la maestra Yalí González, una de esas maravillas de la Escuela Cubana de Guitarra, que en gran medida se la debemos a ese gigante que es el maestro Leo Bravo. Y bueno, Yalí es una de las grandes exponentes de esa gran escuela. Pues es un honor para mí estar aquí en el día de hoy y realmente agradezco muchísimo la invitación. Quería, mientras ustedes hablaban del maestro Roberto Méndez, bueno, yo recordaba al maestro Sergio Guitier, que él una vez en un concierto dijo, venimos aquí para tocar, no para hablar, porque los músicos no hablamos mucho cuando estamos para tocar. Sin embargo, no puedo dejar de decir algo, el orgullo que siento de estar aquí hoy, porque he sido alumna del maestro Roberto Méndez por partida doble. En las dos licenciaturas que he hecho en mi vida, en primer lugar, lo conocí en el año 98, cuando empezaba mis estudios en el Instituto Superior de Arte, la Universidad de las Artes, y nosotros los estudiantes no nos perdíamos la clase del maestro Méndez, aprendimos de literatura, aprendimos de estética musical,
y ha sido para mí muy importante eso en mi carrera. Después de terminado este tiempo y graduada ya de la Universidad de las Artes, comienzo mi nueva licenciatura en Humanidades en el Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela. Y allí tengo la alegría de encontrar nuevamente al maestro Roberto Méndez, que es profesor estable de este prestigioso instituto. Y ahí aprendiendo de historia y de tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, con el tiempo además, el ver en él es una persona que yo digo, él conoce la música como el mejor intérprete de cualquier instrumento musical. Aprecia la guitarra y tiene unos conocimientos extraordinarios, de los cuales yo bebí también para hacer mi maestría sobre la obra de Sergio Vitier y sobre también el aprender de guitarristas, de la gran dama de la guitarra, que fue mi inspiradora a la hora de yo escoger este instrumento para estudiar. De manera que con el maestro Méndez he aprendido tanto. Recientemente me pidieron unas palabras de elogio para la distinción por la cultura nacional que se iba a otorgar al maestro Reinier Mariño. Y la primera persona que yo me acordé para hacer aquellas palabras, que por cierto parece que gustaron porque me las elogiaron, después fue el maestro Roberto Méndez. Los músicos me dicen del Instituto de la Música, Yali, queremos que tú seas la cara de las palabras porque tú hablas tan bonito, tú escribes bonito. Y yo me quedo así. Y el maestro dijo, porque también es la más cercana, el maestro Reinier. Y yo me acordé del maestro Méndez y me acordaba. Decía, yo sé escribir un poco, con toda humildad digo, no me parezco en nada a los grandes escritores que hay aquí, humildemente lo mío es la música. Pero yo lo que he aprendido de escribir y las cosas que he aprendido a hablar, las he aprendido y le agradezco mucho, maestro. La primera vez que llegamos en su clase y había que escribir un trabajo, él dice, fíjense, me hacen este trabajo, ya sobre el espejo de paciencia. Dice, no me vayan a poner, es una obra muy bonita, es muy importante. Y más nada, y cosas, no, escríbanme las cosas. En fin, que nos dio muchas técnicas y a mí me dio mucho para aprender. Gracias a él y gracias, maestro. Quiero agradecerle muchísimo y la amistad. He tenido también la ocasión de conocer a su querida esposa, de apreciar también el arte de su hijo, ¿verdad? Por los pasos que tiene en casa con esa intelectualidad que él bebe. Y bueno, yo siempre también digo, he venido aquí para tocar y mi guitarra siempre expresa más, con mucho cariño y con las muchas gracias también por la amistad. Y voy a dedicar una obra mencionando a Leo Brauer, ya que hablaron de Leo Brauer por aquí. Voy a interpretarles Un día de noviembre del maestro Leo Brauer.
Bueno, en estos casos siempre es muy difícil hablar. Sobre todo después que uno se ve a través de la mirada de los demás. Porque curiosamente, mientras más amigo es uno de alguien, menos sabes realmente lo que piensa de ti. Es así. A veces, no sé, la amistad es muy parca o muy modesta en ciertas expresiones. Bueno, pues quedo agradecidísimo en primer término a los organizadores que pensaron en mí para preparar este acto. Richard puede dar fe de que yo me alarmé un poco cuando me lo comunicaron por primera vez. Me resultó así, me resultó. Pero él ha trabajado de una manera asombrosa, ha tenido una persistencia telefónica, no sé de cuánto se den cuenta, pienso que se la va a pagar Cuba Poesía. Porque, en fin, llamó, insistió, no solo conmigo, con las personas a asistir, promovió esto. Así que lo agradezco a Cuba Poesía, pero no en abstracto. Se lo agradezco a Alex, se lo agradezco a Karen, pero se lo agradezco muy especialmente a Richard, porque me llamaba, y además cuando Richard me llama, no creas que no lo he notado, me llama por la mañana, siempre me llamas ligeramente nervioso tú, pensando que me has interrumpido. Pero efectivamente me has interrumpido. Pero es un placer recibir una llamada tuya. En segundo término, me alegro muchísimo de que no fuera un panel formal, exactamente, sino un panel de amigos donde las consideraciones personales sobre sus lecturas y las anécdotas pues me avivaran y me recordaran muchas cosas que ninguna de ellas la tenía olvidadas, pero escucharlas de otros era importante. Por ejemplo, la evocación del taller Roque Dalton, los días de F y tercera, que para mí, yo hice 2 carreras en una, no sé si se lo he dicho a Leila alguna vez en una entrevista, yo hice 2 carreras y la más importante no fue sociología, fue currículum que yo me preparé en La Habana, exactamente de lo que yo quería aprender y saber, incluido las cosas que hice de manera supuestamente pragmática. ¿Cómo llegué yo al Caimán Barbudo? No, llegué por alguien que no está en esta sala, que vive en el extranjero hace años, Pompeyo Pino, que escribía de ballet. Y para mí llegar que también estaba en el tercera. Pero a través de él me llevó con Noah, el entonces director de Pancho Noah. Y Pancho Noah me abrió la puerta. Yo me sentí así un poco sobrecogido, porque yo leía el Caimán en Camagüey en mis tiempos del pre y no suponía que podía estudiar. Pero en realidad lo que yo no le dije a Pancho Noah primero, o años después tampoco se lo dije a Paquita, era que yo necesitaba exactamente escribir para algún sitio crítica de esas cosas que la gente entonces escribía menos, que era música de conciertos y ballet, porque me permitía obtener las entradas y no tener que hacer las colas, especialmente las colas para los festivales de ballet. O sea, gracias a eso, de momento, siendo yo alumno que estaba, creo que, no sé, a la mitad del segundo año, me colgaron en el cuello una credencial de periodista a Caimán Barbudo y pude entrar en el Teatro García Lorca sin aquellas colas tremebundas y pintorescas que un día voy a incluir en alguna novela, porque ya eso se ha perdido. Ahora son de otra forma, pero entonces eran muy pintorescas, hasta se bailaba ballet las cosas, aquello era especial. Y también de alguna manera agradezco la evocación de amigos que debieron estar aquí, pero no es posible, al menos de manera visible, pero sé que nos están acompañando. Uno es Enrique Saín, que no fue exactamente un colega de academia, ni estrictamente la persona que me escribió ese prólogo, que en varios ensayos suyos habló a mi modesto juicio con acierto en mi obra, aunque yo no siempre estaba de acuerdo con Riquito, sino que era sobre todo un amigo de la familia. Una gente que hasta me pasaba cada cierto tiempo la sugerencia para ser invitado a almorzar o a comer.
y que llegó a hacerse amigo de mi suegra, y si yo no estaba en la casa, él podía sentarse con ella a filosofar. Es decir, alguien que... Y en el caso de Sergio Vitier, aunque el trato no fue tan dilatado, fue alguien que yo no conocí por sitio y fina. Lo conocí en los afanes periodísticos del Caimán, en un aniversario de Danza Nacional de Cuba. Hicimos una amistad inmediata, y lo más que puedo decir de Sergio tantos años después, aunque sigo enviando su música, es que con Sergio Vitier me tomé yo las botellas de ron más cultas del mundo. Nunca fue tan productiva una botella de ron como fuente cultural como con Sergio Vitier. Así que me alegro muchísimo de eso. Hay cosas que uno a veces no sabe, o tiene que venir otro a recordártelas. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido muchísimo que Reinaldo Montero se haya leído Variaciones de Jeremías Urbano. Una novela que no le gustó ni a la editora, que puso una nota atrás, además sin permiso, que dice el libro que ni siquiera acepta la definición de novela. Exactamente, yo quería hacer otra cosa, y este dato le encantará a Yalí. El otro día yo se lo contaba en casa a Álvaro Castillo, que está aquí, y es que yo soñé con un libro que más bien fuera tipo plaquet, que solo la primera y la última parte estuvieran pegadas al lomo del libro. Lo demás debían ser hojas sueltas que a usted quisiera o no, seguramente se le iba a caer, y después usted lo armara como quisiera, porque era como música aleatoria. Exactamente. No tablero de instrucciones como Rayuela. Enseguida la gente ha dicho Rayuela. No, nada de Rayuela, no había tablero de instrucciones. Lo que pasa es que eso, la editorial de Cubana no le sonó a nada, pegó todas las hojas y se quedó con el orden ese, pero pues, si a alguien le queda, seguramente ya el libro se desencoló. Prueben a hacerlo así y quizás tengan una lectura más placentera del libro. Ahora, ese libro para mí fue un gusto escribirlo. Tengo hasta anécdotas con la escritura del libro. No sé si porque realmente lo necesitaba o porque me pareció elegante entonces, en el lejano años 80, donde todo se podía. Le pedí a mi jefe en Cultura Provincial que me ayudara a conseguir una reservación en el Hotel Ciego de Ávila para irme solo y terminar de escribir mi novela. Ese es el tipo de cosa que es insólita. Pero mi jefe no solo lo entendió, me proporcionó todo para llegar al Hotel Ciego de Ávila, tener mi reservación. Y había una cosa así en aquel hotel medio vacío, con que aquí hay un escritor. El resultado fueron dos anécdotas. Una, yo tenía ya la novela escrita en esa época, uno hacía manuscritos, y los extendí en el piso de la habitación para tener una idea de qué composición podía tener eso. En ese momento entró la camarera y me decía, ¡ay! Y ese fue el papel. Los recogí como buenamente, como eran aleatorios, y decidí hacer mi sitio de escritura de la piscina donde nadie se bañaba porque era el invierno cubano, pero el agua estaba lo suficientemente fría para no bañarse. Y pasaba por allí el de la piscina o uno de los camareros del bar de la piscina, y por fin llega y me dice, ¿y usted qué está escribiendo? Digo yo, una novela. Dice, ¿una novela? Ah, yo creía que eran letras de bolero. Sí, algo de eso, detrás de la onda de la música aleatoria puede estar el bolero también. Está perfectamente, pero lo más importante de las Variaciones de Jeremías Urbano no es eso, ni los percances para la edición, ni siquiera el hecho de que la presentación en La Habana, aunque tuvo muy escaso público porque era durante un festival de cine, se hizo en el Hotel Inglaterra, y el Hotel Inglaterra no tenía una forma de pagarme, de eso que venía hablando yo con Yari ahora. El Hotel Inglaterra no me podía pagar. O sea, lo agradecía, pero me pagaron en aquel momento en que ya ciertas cosas eran muy difíciles, con exactamente después de la actividad una cena a la carta en el restaurante de Inglaterra, donde yo me encargué de cobrar. Eran años muy difíciles, estamos hablando ya la novela se escribió en los 80,
Salió a principios de los 90, cuando ya ustedes saben que las cosas no estaban como decían en Inglaterra. De hecho, en esa época uno ni lo dejaban entrar esos hoteles. Entonces yo entré y entraron los de la tertulia y después con mucho secreto, pase al comedor, por favor, y tome la carta. Me acompañaba Sigfredo Ariel, que animaba la tertulia, no sé si ese día o era habitual, y me dice, Bají, te conozco, sería de mal gusto abusar y que pidieras una langosta. Me conoció las intenciones, entonces yo más modestamente me decanté por los camarones, pero un gran plato en Inglaterra en los años 90 era algo que yo sabía que no, bueno, no lo he vuelto a probar en Inglaterra jamás, ya no pongo los pies allí. Pero quizás lo único que importa de esa novela a estas alturas, más allá de las consideraciones de Reinaldo, que será el prologuista en la reedición póstuma de la novela, es que el día que se presentó esa novela en Camagüey, yo tomé un ejemplar, me fui a casa de Yamile y nunca más salí de casa de Yamile. Quizás eso es lo principal, aunque creo que ni a ella ni a su familia la novela le sonó a nada. Pero siendo Belinda. Una de las críticas más rotundas la dio una tía de Yamile que dijo, ¿qué va? Esa es de esas novelas que hay que leerse con un diccionario. Usted se cree Alejo Carpentier. No sé, llega el momento, evidentemente ya estoy viejo, porque llega el momento de los homenajes. Uno le encantaría a veces que se los dieran a los 30 y pico de años, pero esperan al doble para empezar con ellos. Pero al menos se tiene una cosa, la sensación, Daniel, de que no todos los sueños se cumplen, pero que algunos después la realidad se parece a ellos. Una cosa que yo he recordado hoy es una historia de mis años de infancia en Camagüey, en la calle con mi padre, pasando por la Plaza de la Merced, y habían abierto una instalación que había sido antes un establecimiento comercial de grandes vidrieras, era la sede del Instituto del Libro. Y yo le digo a mi padre, ay, yo un día quisiera entrar aquí, que publicaran un libro. Y me dice, ahí no publican libros, ahí traen libros, no publican libros. Bueno, como la vida es tan curiosa, años después, cuando empezaron las ediciones territoriales, todavía no era la risografía, era la colección Ácana, ese sitio se convirtió en la sede del Centro Provincial del Libro. Y allí se hizo el trabajo editorial de mi libro Desayuno sobre la hierba con máscara. O sea, a veces esos sueños, sobre todo cuando no son demasiado ambiciosos, se cumplen. Como es el caso de Daniel. Como es el caso de Daniel. Así que, muchas gracias. Yo no voy a leer. Pensé alguna vez leer un poema para cerrar, pero bueno, hoy no es día de leer. Hoy es día de agradecer. Porque que esta sala, creo que teniendo yo algo así como el centro de la actividad, solo 2 veces en la vida se ha llenado esta sala. Y las 2 ha estado Norberto Codina. Una, cuando mi discurso de entrada como miembro correspondiente de la academia, ahí tenía cierta explicación, entre otras cosas porque estaba la academia sentada aquí adentro, era su local de reuniones, su sede entonces. Y la otra esta vez. Y eso solamente me lleva a otro detalle. Ya yo conocía la casa antes que fuera el Centro Loinás, porque visité a Dulce María Loinás. Todavía yo me horrorizo de pensar las impertinencias que yo le dije a yo, estudiante universitario, Dulce María Loinás. Creo que no le incomodé tanto que no me firmara un ejemplar de su libro Jardín y de su primer libro de poesía, que todavía tenía ejemplares, tenía un arte especial, parece, para guardar libros. A mí me daría mucho trabajo encontrar un ejemplar de mi primer libro de poesía, como le consta a Álvaro. Pero venía también a las reuniones públicas de la academia en el tiempo que
La academia la presidía el doctor Ernesto Divo, que había sido amigo de mi abuelo. Me abrió las puertas no solo de su casa, sino la de las reuniones públicas de la academia aquí. No tenía la menor idea entonces de que iba a ser académico. Es decir, hay muchas cosas que se despiertan en la memoria. Yo sencillamente les doy las gracias también a los que asistieron, porque yo sé lo que es reservar un pedacito de tiempo a las 11 de la mañana, desafiar el transporte, desafiar el calor, desafiar los apagones para reunirse aquí. Muchas gracias a todos. Entonces vamos a concluir con la música de la maestra Yadit González y bueno, muchas gracias a todos los presentes y estamos muy agradecidos, nos hemos sentido acompañados de un público maravilloso y Roberto igualmente. Gracias. Yo le puse cuerdas nuevas a la guitarra y todo para este día. Exactamente. No valió la pena. Porque mi guitarra está hoy de lujo en este día y gracias. Gracias, maestro, también por todo. Les voy a interpretar entonces para finalizar una obra que significa, representa el amor y todos estamos aquí por eso, el amor a la literatura, el amor al arte, el amor a la amistad con el maestro Roberto Méndez. Y yo quiero pedirles permiso también, no solamente para dedicárselas a ustedes con mi deseo que les guste, sino también para dedicárselas muy especialmente al maestro Méndez y a su esposa Yamile, que son un símbolo de ese amor de pareja y del amor familiar. Romance anónimo. Vamos a entregar a Roberto el diploma, el reconocimiento de autor del año de Cuba Poesía. Es un verdadero placer. Gracias, que se me está acabando el año ya. Como todo es relativo, el tiempo lo manejamos nosotros. Gracias a todos.